Pues muy buenos días, la verdad que es un placer estar aquí. Agradezco la invitación de Gallery Travel para hacerme parte de este gran proyecto llamado Descubriendo la Península Arábiga y el Golfo Pérsico, pero también tiene como elemento las raíces del Islam, ¿no? Y eso es algo que vamos a hablar un poquito en esta pequeña charla que hemos querido brindarles a ustedes, teniendo también como un eje Arabia Saudí, ¿no? Arabia Saudí es uno de los países más importantes que tenemos pues en esta región y obviamente pues hay que hablar un poquito de él, ¿no? Entonces ustedes ven aquí Arabia Saudí, el Golfo Pérsico, raíces del Islam, o sea, es un viaje, la verdad, increíble, muy completo, o sea, tiene muchas cosas para ver y pues desde ya están supremamente invitados e invitadas, ¿no? Bueno, quiero mostrarles un poquito en video cómo se ve Arabia Saudí, ¿no? Algunos se quedaron con la imagen de Arabia Saudí un poco oscura, como que no sabemos qué hay allá. La verdad que está teniendo un boom turístico, por lo menos en los últimos 2 años, y también se podría decir desde la llegada del príncipe heredero Mohammed bin Salman. Entonces, más que palabras, obviamente combinaremos clase, pero quiero que por favor observen este video, me pareció muy bonito para iniciar. Hay que hacer la propaganda. Ahora sí. Bueno, pues ahí veíamos un poquito de imágenes. Ya saben, desde ya, anímense al viaje 2000. Quiero comentarles un poco de mí para aquellos que no me conozcan o no hayan tenido la oportunidad de viajar conmigo en algún viaje de Gallery o no me hayan visto pues en el escenario académico. Soy un profesor universitario que la verdad le gusta mucho hacer trabajo de campo, es decir, visitar los países de los cuales pues voy a hablar. Y por ejemplo, en esta foto, simplemente para compartirles, estoy en Omán, uno de los países que vamos a visitar.
pero no solamente tomando té, sino aprendiendo. Y créanme que en cada viaje se aprende muchísimo. De hecho, tanto de ustedes, es un viaje de retroalimentación. En algunos momentos tenemos viajeros que saben algunos elementos, lo comparten al grupo y eso es lo bonito de los viajes de Gallery, que terminamos aprendiendo todos de todos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco el área de mi especialidad, simplemente no me voy a alargar en eso. Por eso hemos acompañado viajes con de Galería a Irán en nuestro viaje de la Ruta de la Seda, que esperamos también sacarlo prontamente, que bueno, un poquito se estabilice el tema de Irán. Hemos estado pues obviamente en el Magreb, Uzbekistán, Marruecos, ¿verdad? Y obviamente pues en la parte de la península arábiga y el Golfo Pérsico, ¿no? Bueno, este viaje tiene como lema, ¿no? Pensando con nuestra querida directora Adriana y todo el equipo que involucra de Gallery, pues sin duda cualquier persona que visite pues este lugar, la península arábiga, tú puedes visitar, por supuesto, Siria, puedes visitar Egipto, puedes visitar Marruecos, pero pues el Islam se originó básicamente en la península arábiga, específicamente en la Meca, una ciudad que va a recibir esa revelación y se va a esparcir a otra gran ciudad llamada Medina, que de hecho está en el itinerario, pues uno no podría dejar de hablar un poquito del Islam, ¿no? Entonces quiero mostrarles este corto video porque nos va a enseñar un poquito, otra vez con propaganda. Para aquellos que no se ubiquen geográficamente, van a ver que el Islam se origina en la península arábiga, un video muy corto, y se va a esparcir. Va a llegar hasta Colombia, que hay musulmanes, Bogotá, Medellín, Cali, La Guajira, Maicao. Pero sin duda el epicentro de todo este mensaje coránico revelado al profeta Muhammad por intermedio del arcángel Gabriel, pues la verdad estar en este lugar para todos los viajeros va a ser supremamente mágico, ¿no? Entonces veamos un poquito este video que nos habla brevemente de la expansión del Islam. Partiendo desde la península arábiga, el Islam predicado por Mahoma se expandiría tanto a Oriente como a Occidente en tiempos de los omeyas. Sus primeras conquistas fueron los cercanos territorios de Siria, Palestina, Irak, Armenia, Tabaristán, Sistán, Egipto, Libia y la Tripolitania, constituyendo un imperio de dimensiones respetables. Pero sus ansias expansionistas no quedaron satisfechas y continuaron sus conquistas. Por Oriente alcanzaron la India en varias oleadas, controlando el territorio fronterizo al río Indo. Lucharon contra el Imperio bizantino tanto por mar como por tierra, saliendo mal parados de sus empresas al ser rechazados en la toma de Constantinopla. Será en Occidente donde alcancen su mayor expansión, al utilizar Libia como cabeza de puente. En pocos años se tomó Ifriqiya y el Magreb, llegando hasta la plaza de Ceuta. Sicilia y Cerdeña también sufrirían sus ataques. Su siguiente objetivo sería la península ibérica, donde los visigodos no opusieron resistencia. Tarik y Muza dominaron el territorio peninsular en poco más de 10 años, resistiendo solo la franja norte, donde se gestará la reconquista. Desde Hispania se lanzaron a la conquista de Europa, llegando a dominar Toulouse. Pero Carlos Martel consiguió frenar su avance en la batalla de Poitiers del año 732. En menos de 100 años, los omeyas habían conseguido extender su religión y dominar a un amplio número de pueblos. Bueno, pues en este video vimos que obviamente el Islam nace en un contexto árabe, pero sin duda el gran epicentro es esta imagen, ¿no? En esta imagen ustedes pueden ver esa piedra negra, la he visto, es el Kaaba. El Kaaba es esta estructura negra que está en la Meca. Obviamente en el viaje vamos a contar muchísimas historias, muchísima información. Por ejemplo, en este Kaaba hay una piedra negra. No se adoran objetos en el Islam, solo se adora a Allah por el principio de la unicidad. Dios es único e indivisible. Pero antiguamente los árabes, antes del Islam, pues en esta estructura que data de hace muchísimos años, no se sabe con certeza la fecha exacta, algunos dicen a partir de la época de Abraham, y con ayuda de su otro hijo Ismael, que construyeron este templo para Allah.
Pues desde allí ha estado un lugar habitado en la Arabia preislámica, donde cada comunidad eran politeístas, pues ponían un poco la representatividad de la deidad para cada uno, una piedra, un árbol, un objeto de madera y demás cosas. Entonces, esto cambia a partir del Islam, cuando Muhammad llega y nuevamente recupera el monoteísmo abrámico, que ya había sido revelado a la comunidad judía, que ya había sido reiterado también a la comunidad cristiana y por supuesto el Islam como parte de esa familia, porque es el mismo mensaje, pues recupera un poco el monoteísmo, ¿no? Entonces contaremos, bueno, qué tiene que ver aquí el arcángel Gabriel también. ¿Cómo es esa historia también en el viaje? Por supuesto, no lo podemos decir todo en esta breve charla. Bueno, ¿qué ha pasado, por ejemplo? Porque la Biblia solo nos cuenta la historia de Isaac, ¿verdad? Pero no nos cuenta qué pasó con Hagar o Agar, como la conocen en español, y su hijo Ismael, ¿no? Después de que fueron al desierto, Abraham se encontró con ellos, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Pues aquí hay una historia más fascinante, que es una de las charlas que el propio acompañante pues está estructurando para que ojalá todos puedan disfrutar de ella. Pero sin duda lo que vemos en la imagen pues también es uno de los lugares o el lugar más importante para la comunidad islámica, 1.800 millones de musulmanes que tienen como pilar de la práctica islámica el hacer la peregrinación a este lugar. Entonces, imagínense solamente pues estar en estos territorios, es muchísima historia que estamos ahí compartiendo. Un poco de ubicación geográfica para aquellos que a veces en los mapas no son muy buenos. Es muy interesante uno antes de llegar a un viaje cultural, como es este tipo de viaje, pues al menos saber, mire, presénteme el mapa, y este es el mapa, ¿no? Es la península arábiga, es todo el territorio que está sombreado, que incluso si ven hacia la parte norte incluye partecitas de Jordania, Kuwait, que hace parte también de alguna manera de esa dimensión del Golfo Pérsico, pero que también incluye grandes territorios como Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Oman y el Yemen. Yemen, que ahora es un país que tiene mucha historia, políticamente muy activo también. Y dentro de todo este entramado también está algo llamado el Golfo Pérsico. ¿Listo? Pero ya lo veremos más adelante, ¿no? ¿Qué tipo de territorio? Bueno, en la imagen veíamos un poquito. La gente suele creer que esto es plano, arena y nada más. Es cierto que hay una gran porción de arena, ya les voy a mostrar el nombre, pero también es una combinación muy interesante de montaña, costa y desierto. Ustedes vean en algunas de las imágenes, por ejemplo, que estaba la montaña bien empinada y el mar, ¿no? Y esto suele pasar, por ejemplo, en Jeddah, una de las ciudades que Diana nos estaba mencionando, que también lo vamos a encontrar del otro lado. Jeddah está hacia el Mar Rojo, lo que ustedes ven a la izquierda del mapa, pero en el Golfo Pérsico también hay maravillas que uno puede ver de este tipo de formaciones, ¿no? Y sobre todo en este mapa, la parte café más oscura es el relieve geográfico. Y hay sitios verdaderamente altos con montañas muy interesantes. Y sobre todo lo vamos a ver más que todo en Omán. Omán es un país que la gente cree, ah, eso es un tierrero, arena y nada más que voy a ir a ver por allá. Pues Omán, mi país favorito por estos días. La historia del incienso la vamos a hablar allí también estando. El incienso no es la vara de incienso que nos venden en Colombia, ni esos aromatizadores. Realmente cuando ustedes se dejen de la oportunidad de mostrarles el incienso de Omán, que es histórico, que había sido comerciado con los fenicios, con los egipcios, con toda la cultura cristiana, ¿no? De las iglesias, ustedes van a quedar maravillados. Y en el hogar yo tengo pues todavía incienso de aquella época que fui, ¿no? Pero Omán tiene formaciones montañosas, valles. En Omán mucha gente le gusta, los mismos omaníes, les gusta hacer mucho deporte de escalar, caminatas. Obviamente en el grupo pues no nos vamos a someter a esas grandes caminatas, es un viaje muy cómodo, pero sí vamos a ver el contraste de la montaña, la costa y el desierto. Bueno, pues sí, sí hay algo llamado el Rub al Khali. Esto es una tremendo parte desértica, no inhóspita, porque pues ustedes saben, los habitantes de este tipo de áreas se llaman beduinos. Los beduinos pues son los que habitan en el desierto, antiguamente nómadas, en el sentido en que iban
transitando de lugar en lugar, armando tiendas de campaña que le llamamos jaima en árabe, pero hoy en día, pues la creación de estados modernos, pues de alguna manera ha creado una especie de sedentarización, aunque como descubriremos en la cultura de estos países del Golfo Pérsico o del mismo Arabia Saudí y de la península arábiga en general, pues hay, por ejemplo, empresarios, sí, están en la capital, en Doha, en Riyadh, por ejemplo, o en Muscat, pero cada vez que tienen la oportunidad de ir al desierto, digamos, alejarse un poco de la oficina, del trabajo, pues se lo hacen, ¿no? Porque está en sus raíces, ¿no? Entonces esto se llama Rob al Jali. Rob al Jali es un lugar muy, muy interesante, una parte del desierto que vamos a conocer, de hecho, ahí, sobre todo en la parte de Omán, una excursión al desierto. Bueno, del desierto lo vamos a ver desde entrada, desde Doha, desde Arabia Saudí, pero en Oman, la verdad que esta partecita del Rub al Khali, pues es fascinante, ¿no? La vamos a ver. Bueno, por supuesto que estamos hablando de países, porque debajo de esa arena, algún día se descubrió, algunos dicen que para mal o para bien, pues se descubrió que había un recurso maravilloso que ya desde la época de los griegos se sabía, ¿no? Heródoto en su libro de la historia universal, pues hablaba, ¿no? Debajo de la tierra parece que hay un líquido precioso. Y precisamente esto es lo que vemos en este recurso, pues que es fundamental hoy en día en el mundo como lo concebimos hoy en la economía capitalista, pues el país con mayores de reservas de petróleo, como lo ven aquí en Index Mundi, que ustedes lo pueden consultar día a día, pues es Venezuela. Sin meterme en temas políticos ni nada, pues algo tiene que ver el petróleo en todo eso que pasa ahí. Pero Arabia Saudí lo tenemos en segundo lugar, Irán, cuarto lugar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, y por ahí abajo vamos a encontrar otros países como Qatar, Argelia, Omán, Sudán y Siria, ¿no? Entonces, miren que no todos los países pues son grandes poseedores de reservas de petróleo. Por ejemplo, Qatar está muy abajo, uno esperaría que fuera más, porque él tiene más gas que petróleo. Y Bahrein, por ejemplo, pues se surte del petróleo de Arabia Saudí por unos oleoductos que están conectados entre estos dos estados. Pero sin duda el potencial que tiene Arabia Saudí, que hasta ahora lo está mostrando, digamos, en un uso de energías renovables, de turismo, porque es que esto es nuevo, esto es lo que no nos cuentan. Hasta hace muy poco, pues no había visas, digamos, para Latinoamérica. Se comenzó el proceso de visado en Europa y Estados Unidos por obvias razones, pero pues tener esta oportunidad que no somos comerciantes, o si eres comerciante, pues también te sirve esta información, pues ya, por ejemplo, Juan Valdez, Café Quindío, ya hicieron presencia en esta zona, pero de manera turística, pues va a ser muy, muy interesante, ¿no? Simplemente vean el mapa, cómo cambia el relieve geográfico en la parte derecha a esto, que son las estructuras en líneas verdes de de los oleoductos y la roja, el gasoducto, ¿no? Entonces, una red de comercio fundamental que es muy interesante. Vean que vamos a ver cultura, pero también vamos a ir a, la verdad, uno de los centros económicos internacionales. Y ahorita les voy a mostrar un proyecto económico que hay allá que me pareció muy, muy interesante. Y simplemente vean aquí cómo es el punto, ¿no? Del tránsito del petróleo. Sale todo el Golfo Pérsico, pasa por el Estrecho de Hormuz, sale al Océano Índico, pasa por el mar Arábigo, un histórico también, lo vamos a ver desde Omán, y pasa por Bab al-Mandab en Yemen y sube hasta el canal del Suez, ¿no? Eso en condiciones normales, pues es la ruta normal, ¿no? A veces vimos el año pasado, por ejemplo, en el Mar Rojo, o hace 2 años, que se quedó trabado o estancado, ¿verdad? Un buque en el Mar Rojo y había un meme, perdón, pongo el chiste de la mañana que con una retroexcavadora querían quitar un buque. Eso es totalmente imposible. Bueno, ahí está un poco el folclore egipcio que, de algunos egipcios, que un pueblo maravilloso, pero eso de alguna manera estancó un momento la economía internacional, ¿no? Entonces, aquí hay un articulado económico fundamental que no tienen otros lugares de Oriente Medio, del norte de África, que tú puedes visitar, ¿no? Y como les muestro aquí, ya en el escalafón de gas, el primero lo ocupa Rusia, segundo Irán. Irán es una megapotencia política y económica, y Qatar, pues, en tercer lugar,
con el gas principalmente licuado, ¿no? Bueno, puntos de comercio, lo que les comentaba, aquí están, Estrecho de Hormuz, Bab al-Mandab y el Canal del Suez, es lo que rodea esta península arábiga, por eso ellos están muy en el comercio y sobre todo porque la Meca, también hablaremos de ello en el viaje, al momento de la aparición del Islam, pues estaba alejada de dos grandes imperios, el imperio sasánida en Irán, zoroastrista, en el viaje de Irán tenemos charlas sobre el zoroastrismo, y el imperio bizantino. Pero el estar alejado de esos dos grandes imperios, pues le permitió crear rutas de comercio fundamentales. Por eso el comercio está casi que en la sangre de cualquier musulmán, aunque pues no es bueno generalizar. Pero sobre todo esto que vincula también a la idea de lo árabe, pues es lo que nos permite explicar, ¿no? Esa habilidad también, ¿no? Simplemente veamos brevemente el estrecho de Hormuz, porque me parece un punto muy interesante por el cual vamos a estar muy cerca. Es una de las rutas de transporte de petróleo más importantes del mundo. El estrecho de Hormuz, 55 kilómetros entre Irán y Omán, es una arteria comercial crucial para los productores de crudo de Medio Oriente. En 2017, más de 17 millones de barriles pasaron por allí a diario, lo que representa casi el 20% del consumo mundial de petróleo, según la consultora especializada Vortexa. El corredor marítimo se encuentra en las aguas territoriales de Irán y Omán, pero la Guardia Revolucionaria de Irán se considera su protectora. Muy bien, pues ahí no hay mayor problema, no crean que porque está Irán ya hay un peligro, nada que ver, el petróleo sigue fluyendo, por eso el mundo está andando, ¿no? Entonces, animarte al viaje, sí, animarte a la península arábiga, sí, pero al Golfo Pérsico también es la otra invitación, porque miren, el Golfo Pérsico ya implica una dimensión totalmente diferente, ¿no? Vemos una partecita de Irak, toda esa parte, ¿verdad? Costera, que ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no se llama Mar Arábigo? Ya incluso Naciones Unidas, reiterando la historia, pues esto ya es oficialmente el Golfo Pérsico, nunca ha sido el Golfo Arábigo. Obviamente Irán tiene una historia antiquísima, antiquísima, y lo árabe pues lo podemos hablar un poco ya en la historia, ¿no? En las charlas que tengamos, ¿no? Entonces miren, una dimensión del Golfo Pérsico, el Golfo de Omán, Muscat está en ese Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Y por ahí, sobre todo, vamos a ver algo que fue la embarcación, ¿no? Típica de todos estos pueblos costeros. Estamos hablando de estados muy jóvenes. Emiratos Árabes Unidos en la década de los 70 apenas se estructuró como estado. Omán tiene un poquito más de historia. Omán y Bahrein son los lugares que más tienen historia en esta parte del Golfo, sumado a Irán. Arabia Saudí, la formación estatal, pues data de 1932, ¿no? Entonces, tenemos aquí una combinación de totalmente estados nuevos que han evolucionado económicamente con un desarrollo increíble que lo han podido ver y lo verán, pero también estados que desarrollan esto, pero con una gran historia, un gran legado histórico. Entonces les hablaba del barco típico, le llaman Dhow en árabe, y era la embarcación, o sea, por ejemplo, en Omán me contaban la historia, bueno, porque tú vas a cualquier país de estos y hay apropiación de historias, pero Sinbad o Sindibad el marino, en Irán decían, no, no, ese es iraní, ese fue iraní. Otros árabes de otro lugar, no, 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 ese fue árabe. Pero en Omán me dicen que muy seguramente, debido a que el omaní es conocido por su capacidad, su destreza a la hora de la navegación, vamos a ver por qué la pesca y toda esta cuestión, pues dicen que Sinbad el marino, pues era de origen omaní, aunque ustedes saben, estas historias, además de las mil y una noches, pues son a veces tradiciones inventadas, ¿no? Bueno, conozcamos el Golfo Pérsico en imágenes, porque vale la pena así. Descubre el nuevo sabor de Tiger Tex edición limitada Call of Duty y recibe equipamiento exclusivo para el juego. Nada se compara con nosotras. Obvio uso nosotras, porque no me falla ni me mancha. El Golfo Pérsico.
Pues sin duda, increíble cómo el Golfo Pérsico ha evolucionado, ¿verdad? De aquel Golfo Pérsico donde la economía era la pesca, que después transitó en algunos lugares, sobre todo Qatar, más que todo, y Bahrein también, un poquito Emiratos, a la perla, ¿no? Pero que después cuando aparece la perla ya, digamos, falsa, entre comillas, en todo este comercio internacional, pues se pierde esa economía y cómo dan tránsito ya con estos recursos no renovables, ¿no? Otro elemento que me parece interesante de entrada, ¿no? Porque todo esto es un pequeño abrebocas, es que es el concepto de la tribu. Yo creo que uno no puede viajar allá sin entender bien que en estos territorios la forma de organización, ojo, era, sí, la tribu hace muchos años. No, 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 para mí todavía lo es. Lo es de alguna manera, la mentalidad en negocios, la mentalidad en la forma de vivir es la tribu, ¿no? Entonces, algunos elementos de la tribu, un pequeño resumen que yo siempre hago, parte de tu entender que no hay tribu que no sea familia, parentesco, consanguinidad, ¿listo? Por eso también hay mucha influencia, ¿no? En que dos familias de una tribu o de un estado, porque recuerden que estos estados son dominados básicamente por tribus y familias con nombre propio, ¿no? En Arabia Saudí, pues obviamente toda la familia Al Saud, ¿no? Por eso se llama la Arabia de los Al Saud. En Oman, el mismo sistema, aunque diferente, que no es monarquía como Arabia Saudí, sino un sultanato, pero que también es hereditario, pues allá hay una familia muy interesante, proveniente de al sultán Al-Qabus, ¿no? Que falleció, y ahora el sultán Haytham es su sucesor. Pero de alguna manera, digamos, de la misma familia, lo mismo con el emir de Qatar, la familia Sabah en Kuwait, que falleció pues hace poco, si no estoy mal, en diciembre, el líder de esta familia. Entonces, todo esto te va a permitir entender también el sistema político y de alguna manera las transiciones, ¿no? Generacionales también, ¿no? No, no es lo mismo el padre que el hijo y el hijo viene con nuevas ideas, ¿no? A veces pongo que es basado en una descendencia real o imaginada de un ancestro en común. Bueno, hay familias, por ejemplo, Jordania, para no irnos tan lejos, pues dice que ellos son hashemíes, es decir, descendientes del profeta Muhammad, ¿no? Lo veo más como un intento de crear, ¿no? Un vínculo entre el pueblo y crear, digamos, una imagen, una reputación, ¿no? Pero a veces esto me parece difícil de comprobar, ¿no? Pero pues tiene su efecto político, ¿no? La tribu es la unidad que constituye la actividad económica, o sea, en realidad sí puede haber participación de un consejo o de varias opiniones, pero las decisiones a veces se toman muy, muy a nivel micro y no macro. ¿Qué tipo de negocio vamos a hacer? ¿Qué actividad económica vamos a desarrollar? ¿Qué actividad política exterior vamos a establecer? Y militar. Estos países, pues, como dato adicional, invierten muchísimo en el sector defensa, compran muchísimo a Estados Unidos, muchos contratos también con Europa en el tema militar, ¿no? Y tienen una estructura muy interesante. Estos dos conceptos los vamos a ver en vivo y en directo. La figura del sheikh, el mal llamado jeque. ¿Por qué, profesor? Porque primero a mí no me gusta traducir las palabras, me gusta usar las palabras y eso es lo que queremos brindarle al público de Gallery. Llamemos las cosas como se llaman, no como creemos que se llaman. Entonces, el jeque, los jeques, pues esto va a desaparecer, espero, porque la gracia es uno llegar aprendido con cosas nuevas. Miren, aprendí esto de mi viaje de las raíces del Islam. Jeque a sheikh, primero no tienen las mismas letras y debió haber sido una mala traducción de alguien del árabe al castellano y el castellano pues nos llegó a nosotros así. Pero el sheikh en el aspecto tribal es el anciano, o sea, para mí no hay sheikh joven, no hay sheikh de 20 años porque la experiencia, sobre todo yo respeto mucho la experiencia, las canas, por algo salen las canas, por lo que tú has vivido en la vida, las dificultades que has pasado, y ese chef es como ese sabio, ese maestro, ¿no? Que nos dice, y por eso estas familias también, esa figura paterna, pues dicen mucho, ¿no? También en algunos momentos la mujer es muy importante, no crean que está sometida ni nada, la mujer es muy activa en estos países del Golfo Pérsico.
Y hay otro elemento que me encanta, que de hecho tengo en mi casa, lo estoy terminando de armar, es como un matchless, se llama como, o viene de la palabra sentarse. Entonces es ese típico de escenario que ustedes van a ver donde nos sentamos en el suelo en unas colchonetas de estilo del Golfo Pérsico, que le llaman diwan también en algunos sectores. Y esa es una forma de dialogar, socializar y de tomar decisiones. Pero sin duda experimentar estos elementos y todo lo que pues tenemos que aportar, pues yo creo que va a resultar interesante. Ahí está el mal llamado jeque, ¿verdad? La forma correcta es sheikh. Si no te quieres complicar la vida, dile jeque, no pasa nada, profe no me pone bravo. Pero sí quiero dejar la curiosidad, ¿no? El plural no son jeques, sino sheikhs, pero en árabe la palabra original sería shuyukh, pero hay muchas palabras en árabe que vamos a aprender en estos viajes, pero pues obviamente es nueva información, ¿no? Como les dije, Arabia Saudí es uno de esos países que pues tiene como eje central, ¿no? Es uno de los más famosos en este tipo de territorio como es la península arábiga. Lo ven ahí en el mapa de la parte izquierda, la verdad su extensión territorial es el país más grande de la península arábiga, pero no es el más poblado de la región, ¿no? Los más poblados, por ejemplo, Egipto, que tiene menos territorio, pues ya está llegando a los 100 millones de habitantes. Y pues hace mucho tiempo no se hace un censo. Hay mucho egipcio en Arabia Saudí. La comunidad del Mar Rojo, pues los une históricamente. Y ahí vemos la capital Riad. En cambio, países muy diminutos, Bahrein, Qatar, Emiratos, Omán tiene una extensión territorial interesante y el mismo Yemen serían los países que le siguen, ¿no? Pero sin duda, pues el país más representativo es este, ¿no? Que tiene como esos lugares, lo mencionaba Diana al inicio, la ciudad santa de la Meca, la ciudad santa de Medina, la ciudad costera de Jeddah, la capital Riyadh, ¿verdad? Y ven ahí una palabra que dice Rub al-Khali, es precisamente esa parte del desierto que está muy al sur de Arabia Saudí y que está con la frontera de Omán. Esas fronteras las vamos a visitar, estaremos muy cerca y ahí ven un poco pues con más de detalle el mapa, ¿no? La Meca, que ya les he hablado muchísimo, pues vamos a ver más imágenes de la Meca porque de la Meca pues nunca hay que dejar de hablar. Este es un mar diferente. El viento. 2 millones de musulmanes comenzaron este domingo la peregrinación a la Meca. Se trata de una de las mayores concentraciones religiosas del mundo, un pilar básico del Islam que todos sus fieles deben completar, al menos una vez en la vida. La multitudinaria peregrinación se realiza este año bajo estrictas medidas de seguridad. El Ministerio de Interior de Arabia Saudí ha desplegado a 100.000 agentes y colocado miles de cámaras de vigilancia que velarán para que no se produzcan incidentes durante los 5 días de recorrido. Habrá además... Bueno, no es época de Hajj, pero quería Hajj, es la peregrinación a la Meca, el quinto pilar de la práctica islámica. Pero quería que vieran cómo se ve la Meca en plena etapa de peregrinación. La peregrinación ocurre en el mes 12 del calendario islámico lunar, Dhu al-Hijjah, y hasta ahora pues estamos en el segundo mes. De hecho, según el calendario lunar, pues hace muy poco iniciamos año. Iniciamos, no soy musulmán, pero pues me meto en toda esta película. Muharram, el primer mes, y estamos en el segundo mes. Entonces, no, en el viaje no vamos a experimentar el Hajj. Obviamente, pues no sería tan bien cómodo porque pues el país estaría llenísimo de peregrinos, pero vamos a estar pues en una época pues fascinante. Tampoco estaremos en el mes del ayuno, ¿verdad? El ayuno es otro pilar de la práctica islámica que ocurre en el mes de Ramadán, es el mes número 8. Tampoco vamos a estar ahí, ¿no? Medina, como les digo, es una ciudad también muy histórica. Vamos a estar muy, muy presentes en esta ciudad, según lo que nos ha dicho el operador en todas estas reuniones y por eso hemos querido sacar este viaje, pues tener la oportunidad de estar en el segundo lugar más importante del Islam. Ustedes dirán por qué, lo aprenderemos, pero una ñapa en esta conferencia, pues esta ciudad para mí es donde, si bien el Islam apareció en la Meca, en Medina es donde se va a estructurar. En Medina se construyó la primera mezquita, por ejemplo. En Medina se empezó a edificar toda la práctica, es decir, el llamado a la oración, el ser comunidad,
el concepto de la umma como comunidad de creyentes que no distingue grupo étnico. Si eres alto, bajo, gordo, flaco, bonito, feo, de cualquier origen, eres musulmán porque el Islam no distingue en ese y no discrimina en ese sentido. Todos son una parte comunidad de creyentes. Y en Medina, yo he hecho un estudio hace poco, está publicado si a alguien le interesa, un texto, pues hoy en día la gente no lee mucho, pero donde hablo un poco de la constitución de Medina, es decir, uno de los primeros documentos que regula derechos y deberes a nivel histórico. No fue en Europa, como nos lo enseñan a veces en el colegio, no fue en Estados Unidos, sino precisamente el profeta Muhammad, que no escribió una constitución y tampoco escribió el Corán, pero sí estableció, ¿no? Una serie de pactos, reglas, sobre todo, ojo, con comunidades judías y cristianas árabes que vivían en esta ciudad. Entonces, esta ciudad se llamaba Yatrib antes de que el profeta migrara y se establece como Medina. Debo confesarles aquí, y bueno, está grabado y todo, pero la gracia es ser espontáneo siempre, que esto no es como una grabación, como pues un monólogo. Pues debo decir que miren, mi apellido es Medina, nunca he ido a Medina y la verdad yo creo que sería algo especial, ¿no? Para mí, para mi carrera, que me ha permitido Gallery, pues al menos estar enlistado en este viaje, ojalá que cumplamos todo, pero pues yo creo que sería una de mis metas profesionales pues más importantes, ¿no? Pues no soy musulmán, pero Medina, hemos estado en otras Medina, en el Magreb, que son los barrios antiguos, pero Medina, pues la segunda ciudad más importante del Islam, pues fascinante, ¿no? Entonces, qué bonito poder compartir eso con ustedes, ¿no? Prontamente, ojalá o inshallah, como dicen. Les dije que aquí se construyó la primera mezquita, le llaman Masjid al-Nabawi. Medina también la llaman Medina al-Munawwara, la iluminada. Entonces vamos a ver un poquito esta mezquita que la vamos a tener muy de cerca. Ahí la ven, disculpo, interrumpo para que vean. Esta es la mezquita del profeta. Dicen pues que está enterrado allí su cuerpo. No es un acto de adoración. Repito, los musulmanes no adoran a Mahoma o Muhammad. Se adora solo a Allah. Muhammad fue un profeta que vivió y falleció y ya cumplió pues su ciclo, ¿no? Vamos a seguir viendo. Eso que ven ahí no es nada más sino parasoles, obviamente en verano, que es mes de julio, agosto, ahora, bueno, ahorita ya estamos casi en septiembre, pues las temperaturas pueden llegar muy fuertes, 45, 50 grados, y pues eso no impide a la gente rezar, pero obviamente la municipalidad de Medina pues ha establecido este tipo de parasoles, ¿no? Pero no es nada extraño ahí, digamos. Otras mezquitas no es un deber tener esto en las mezquitas. Los detalles de las puertas, de las mezquitas, la verdad, un escenario fundamental. Y aquellos que ya hayan ido, por ejemplo, a Israel, a Jerusalén, Palestina, ¿verdad? Como ustedes prefieran llamar, pues ya si van a este viaje casi que tendrían los tres lugares más importantes del Islam, porque primero la Meca, segundo Medina y tercero Jerusalén o Al-Quds, como se llama en árabe. Entonces, logros de viajeros, pues estaría ahí, ¿no?
Bueno, ya un poco menos representativo del Islam, pues está Jeddah. Jeddah, pues ya lo hemos visto, es una parte costera. Quiero compartirles un breve video de la DW en alemán, pues de este medio alemán, porque como les digo, Arabia Saudí se está abriendo hasta ahora al turismo. No quiere decir que vayamos a encontrar algún problema, sino que pues el turismo todavía pues está floreciendo. De hecho, nos pasó parecido un poco en Kazajstán. El turismo hasta ahora también está iniciando allí, cuando estuvimos, pero sin duda pues me pareció muy interesante porque es una mujer guía en este escenario en Jeddah, la que usualmente acompañó en esta oportunidad a estos turistas. Bueno, vamos a ver brevemente. En Jeddah, una ciudad multicultural de Arabia Saudita, hay mucha historia que descubrir. Vienen de Rusia, Alemania o Bélgica. Residentes extranjeros que quieren descubrir la ciudad de la mano de esa mujer. Mi nombre es Abir y seré su guía turística. Bienvenidos a este entorno histórico. La ciudad tiene 3000 años y aquí estamos en el barrio más antiguo de Jeddah. Una gira muy especial en un país ultraconservador. Desconocía la existencia de estas giras, no se hace público. Arabia Saudita es considerado un país hermético, pero el gobierno quiere que esto cambie, quiere que se abra lentamente. Y tiene que hacerlo si quiere frenar el creciente desempleo y el déficit público. Abir espera que con los cambios también se renueve la imagen del reino. La primera pregunta siempre ¿es usted saudita? Sí, soy saudita y hay cientos de mujeres como yo. Esperemos que con todos estos cambios, Occidente vea con otros ojos esta sociedad. De momento sigue estando mal visto. Es lo que decía un poco Amira, si recuerdo su nombre, pues que la gente cambie la imagen. ¿Cómo aprendes? Pues viajando, ¿no? Ya es muy difícil, digamos, no es difícil, digamos, aprender de un lugar, redes sociales, Instagram, te metes y hay muchos viajeros, pero sin duda con tus propios ojos vivirlo, olores, cafecito, incienso, comida, la verdad que va a ser increíble. Inicié esta pequeña charla diciéndoles que miren, esto no es solo historia antigua, hay algo que se está moviendo mucho en estos países y es la visión 2030. Por ejemplo, en este escenario estamos viendo la capital Riad con el logo oficial, ¿no? Y ese logo oficial implica, por ejemplo, esta imagen. Yo lo hablo mucho en mi clase con mis estudiantes universitarios. Pues, ¿quién están viendo ahí? Cristiano Ronaldo, una de las figuras más importantes. Profesor, no me gusta el fútbol. Bueno, el PGA, Golf, Fórmula 1, muchas disciplinas deportivas están siendo o trasladando sus eventos deportivos o sus lugares de sede a este tipo de países, principalmente Arabia Saudí. Lo vimos con Qatar, el Mundial, y futuramente Arabia Saudí también organizará la Copa Mundial de Fútbol masculino. Entonces, todo esto hace parte de un gran plan que es, mire, queremos diversificar la economía, dejar de depender del petróleo. Todos nos dicen que se va a acabar algún día, pero no es nada que se acaba. Yo creo que esto va para largo, pero ellos han invertido mucho en esto. Y el otro elemento de esta nueva visión que tienen estos países, que son supremamente modernos, se ve, sí, una persona vestida con esa dishdasha, que es la bata blanca, pero puede ser una persona supremamente liberal y mente abierta, porque pues la vestimenta para mí no dice nada, ¿no? Entonces ese otro elemento ha sido el turismo y por eso es que Gallery Travel, pionera, la verdad, en esta propuesta, pues ha decidido hacer presencia y ofrecerles a ustedes hacer parte pues de todo este megaproyecto, ¿no? Si Cristiano Ronaldo pues se quedó a vivir allá, obviamente por el dinero, pero es porque ve allí un atractivo también. Él ha defendido mucho, hace parte de las tradiciones, sale en el Día Nacional. Obvio, hay otros futbolistas que no quieren jugar allí, prefieren Estados Unidos, mercados, pero en este mismo desarrollo económico están desarrollando algo llamado NEOM, que es una ciudad totalmente horizontal que quiero mostrarles en video. Este va a ser un primer video, pero hay otro que nos explica en inglés, pero está en español, para que tengamos equidad entre todos, que nos explica, ¿no? Ese megaproyecto que tiene Arabia Saudí.
Si se construye tal y como está previsto, la mega ciudad saudita de Neom será la mayor área en construcción sobre la tierra con una superficie de 26.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a la mitad de Suiza. Se extenderá en la costa este del Mar Rojo, no lejos de los cientos de navíos que se dirigen hacia el Canal de Suez todos los años. 10% de las exportaciones mundiales usan este paso marítimo. Por eso, Arabia Saudita quiere hacer de Neom un centro mundial del comercio, un cruce de caminos entre Asia, África y Europa. Este es solo uno de los 9 ámbitos económicos planeados para la ciudad. Los sauditas quieren atraer también a empresas de los sectores del transporte, robótica, biotecnología, ciencia de la alimentación, tecnología, internet y energía. La diferencia de esta futura ciudad con respecto a las ciudades de hoy será más que significativa. Una diferencia abismal como la que hay entre estos dos teléfonos. Para que pueda ser atractiva a los inversionistas extranjeros y futuros empleados, el país no aplicará sus estrictas leyes wahabíes en la ciudad. Neom tendrá sus propios sistemas y regulaciones separadas del resto de Arabia Saudita. Hombres y mujeres, por ejemplo, podrán trabajar conjuntamente. Es un plan ambicioso, pero el dispendio de capital no es una garantía de éxito. Un proyecto parecido, la ciudad económica del rey Abdullah, al sur de Nemo, no Bueno, viene la crítica, obviamente, de algunos, está funcionando a su manera. pero seremos testigos. Y este es el video oficial de cómo ellos explican Neom, de la página oficial del proyecto, porque eso se está construyendo en 3 minutos. Vamos a ver rápidamente. What is Neom? This is Neom. Or here, to be more precise, in the northwest of Saudi Arabia. But Neom is more than a place. It's a home for people who dream big. Bigger than that. That's more like it. It'll be a hub for innovation, an entirely new model for sustainable living. The vision for a new future. In fact, that's how it got its name. But what will be there? There's Oxagon, a thriving city at the crossroads of the world, where advanced manufacturing will enable industries of the future. Trojana, a year-round mountain destination. And just remember to pack your skis when you visit. Or if skiing's not your thing, there's always Sindala, one of Neom's many beautiful islands, perfect for some R&R. And Align, a 500-meter high, 200-meter wide, 170-kilometer-long city in the shape of, well, a line. Ahí está, perdón, interrumpo, lo que le llaman The Line, esa ciudad totalmente horizontal que se está construyendo. Veían también que el video mencionaba, traigan su pack de esquí. Planean tener nieve en esta zona del mundo. Entonces es muy interesante todo este proyecto. Vamos a seguir viendo un poquito y conversamos. Line, no roads, cars, or emissions. And everything its 9 million residents could ever need within a 5-minute walk. But best of all, the entire region will offer unparalleled access to nature and will be powered by clean energy. All within easy reach of the rest of the world. I know what you're thinking. Why does the world need Neom? That's a good question. The world needs Neom because the world needs change. That's what we mean when we say Made to change. Y aquí nos mencionan la razón, ¿no? Aquellos que lean inglés vieron un poco, pero toda esta visión 2030, todos estos países tienen un proyecto similar, cambia el año a veces, pero es por las emisiones, ¿no? Y compromiso con, pues, el medio ambiente y las energías renovables. Entonces, pues estamos viendo de vanguardia, elementos de Islam, también vamos a tener antigüedad, como que vamos a ver pasado, presente, y lo que significa Neom propiamente, pues es el Mustaqbal, decían ahí, el futuro. Ya para ir cerrando, quisiera comentarles un poquito del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo. Aquí esta imagen quedó ahí, pero es un organismo multilateral, es decir, estos países no son enemigos entre sí, son muy amigos, porque tienen un grupo, asociación multilateral, hagan de cuenta un tipo de OEA, pero pues mucho más reducida, que incluye este listado de países que pueden ver en la parte izquierda, que sumados, de hecho la gráfica ahí que quedó por error no sirve, pues sumarían, imagínense, el 30% de las reservas probadas de petróleo de todo el mundo. Entonces es un organismo muy fuerte, que permite de alguna manera transitar libremente por estos países. Aquel ciudadano
de, por ejemplo, de Emiratos o de Omán, que tenga pues ya un permiso de trabajo o el mismo ciudadano, repito, pues puede transitar libremente por aquí. Es un proyecto muy interesante, pero que tiene pros y contras, ¿no? A veces para integrarse económicamente, pues la moneda única pues no ha sido aplicada. También un poco diferencias mínimas de proyectos políticos, ¿no? Alguna vez Arabia Saudí tuvo un pequeño incidente con Qatar, el bloqueo, pero ahora se solucionó. Tipo de estos elementos pues no han permitido que sea totalmente exitoso, pero en el fondo pues hay una gran comunidad económica, un gran amistad de estos países y me pareció interesante que conocieran el Consejo de Cooperación del Golfo, ¿no? Entonces ya para terminar, pues estos países han tratado de la diversificación económica. 6 estados, 6 visiones, ahí ven lo que les hablé, diferentes años, Emiratos para el 2071, Oman para el 2040, la Saudi Vision 2030, igual que Bahrein y Qatar, y Kuwait hacia el 2035. Cuando uno se pone a pensar 2030, eso ya está aquí, ¿no? En 5 años. Y veremos, ¿no? Qué tanto estos proyectos pues tratan de dejar de depender de los hidrocarburos, de esos recursos como el petróleo y dar paso a economías. Entonces es por eso que de hecho ellos han permitido ya el visado para Colombia, para que podamos experimentar todo eso. Es un viaje, la verdad, increíble, que incluye, finalmente me robo unos minutos, países que no tienen esa avanzada tecnológica, que a veces no escuchas de ellos, pero tienen mucha historia, como Oman. De Oman quiero mostrarles imágenes porque es uno de los países más bonitos que he podido visitar. Vamos a ver. Muy bien, ahí veíamos un video de Oman, ¿no? Actualmente gobernado por el sultán Haitham, el fundador como de este estado moderno, el sultán Qaboos falleció y pues ahora está el sultán Haitham que tiene también proyectos muy ambiciosos. Vamos a estar muy presentes en Oman, en Niswa, una ciudad muy histórica, Muscat, la capital. Obviamente hay otras ciudades muy lejanas como el mismo Salala, que pues por la distancia y por todos los países que vamos a visitar, pero miren, 4.5 millones de habitantes, muy buen pescado, me gustó mucho la gastronomía omaní, pero también en estos países, primero vamos a encontrar esta ubicación geográfica. Cuando tú crees que vas a Londres, que de hecho hace poco estuve allí, a veces uno dice, no, el centro del mundo, no, el centro del mundo es este, Omán, Emiratos, realmente porque tienes a India, tienes a China muy cerca, al mismo Rusia, tienes a Europa muy cerca y obviamente a toda África. Los que estamos lejos somos nosotros, ¿no? Todo el continente americano. Entonces, la verdad que ese otro punto de estar en el centro del mundo, pues me pareció interesante. Y el otro, lo que les decía, la diversidad étnica. En estos países, usualmente los nativos son minoría por toda esa mano de obra migrante que incluye colombianos. Hay mucho colombiano en estos países, sobre todo en Emiratos, un poco en Arabia Saudí, algunos trabajando también en el sector petrolero, pero aquí hay mucho iraní, hay mucho de Bangladesh, hay mucho baluchi, bueno, hay mucha gente de la India, Pakistán, pero también es un país con una diversidad religiosa interesante, ¿no? Esa misma presencia multicultural étnica trae de la mano religión. Hay musulmanes, sí, claro que sí, pero hay cristianos, hay hinduistas, hay budistas. En Oman es uno de los temas también preparados que tenemos para ustedes si se animan. Pues aquí dice que los omaníes son ibadíes. ¿Qué será eso? Lo descubriremos. Pero aquí algo que caracteriza, y es para cerrar, es la gran convivencia religiosa, ¿no?
No vas a escuchar nunca un problema que entre un cristiano, un judío o un musulmán hay una armonía ahí muy interesante. Bueno, pues con la información de Diana del itinerario que vieron al inicio y con todo este pequeño abrebocas porque hay mucho más por aprender, pues espero hayan aprendido algo nuevo. Aquí está mi correo, pero también en temas de solicitar el itinerario, igual me pueden escribir, yo los remito al equipo de Gallery, pues espero estén muy animados y bueno, espero hayan aprendido algo nuevo. Entonces le doy paso a Diana. Profe, muchísimas gracias por esta espectacular charla, la verdad, muy, muy interesante. Pues para finalizar, quisiera preguntarles si de pronto tiene alguna inquietud adicional. Veo que ya han estado solicitando aquí también el itinerario. A ver si tienen alguna pregunta. Con eso, entonces, aquí aprovechamos que todavía nos acompaña el profe para contestarles. Por acá me dicen... Ok, Sandra ya le contestó al señor que nos está preguntando sobre el costo en habitación sencilla. Bueno, profe, creo que todo estuvo súper claro. No veo que tengan alguna pregunta adicional. No, por ahora no, profe. Todos agradeciéndote mucho por este espacio. Ok. Ok, profe, no hay problema. Ya, ahora sí es que no tenía micrófono, es la señal que te intentaba hacer. Porque sí, Luz Señor María. Teófilo, buenas tardes, ¿cómo estás? Es que no sé si no estás viendo de pronto ahí el mensajito, pero vale $6,600. No sé si algún asesor de Gallery te está atendiendo. Si no, por favor, déjanos aquí tu correo electrónico y el número de celular y te enviamos inmediatamente el itinerario con todos los datos del viaje, ¿vale? Antes de cerrar, Luz Marina Monroy pide el documento que me imagino es el de Medina, entonces te lo voy a enviar a Gallery para que te lo haga llegar Luz Marina Monroy, si anotamos ahí el nombre. Vamos bajando mucho, también a Mónica Ortiz, más bien envíanos un correo a de Gallery o al mío para hacértelo llegar. Claudia, muchas gracias. Gracias a ti por tu presencia, a Gallery también. Ligia, también. Claudia, agradecer a cada uno de sus mensajes. Teófilo, qué bueno que nos has acompañado de Medellín, ¿no? Creo que estás. Jairo, gracias. iPhone, no está el nombre. Franci, hay que agradecer a todos antes de irnos siempre por educación. Harvey, listo. Entonces, ahí está. Muy bien. Muchas gracias, Teófilo. Qué bueno que así es, a pasear. Ojalá te animes o tienes conocidos, pues compartir un poco la información. Bueno, pues no sé si, Diana, tienes algún mensaje final o... No, profe, agradecerte también nuevamente por la charla, a las personas también, como nos acaba de indicar Sandra, que estén interesados en seguir recibiendo el itinerario, la información adicional, con todo el gusto también nos pueden contactar directamente también por todas nuestras redes de Gallery Travel. Bueno, pues Muchísimas entonces, gracias, profe. muchas gracias a ti y a todos y todas. La verdad, piénsenlo, mega viaje, la verdad, icónico. Y pues sobre todo que vamos a aprender mucho y bonitos paisajes. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Feliz día.